hoy tenemos una invitada que ya estuvo por aquí, ya estuvo hablándonos de adopciones y ya es parte del staff de la casa casi, que es Mirela Botafoco. Y hoy tenemos otro tema diferente para hablar con ustedes. ¿Cómo estás, Mirela? Buenas tardes. Hola Lili, ¿qué tal? Buenas tardes. Decime, aparte de ser abogada de adopciones, ¿por dónde anda tu vida en las lides del trabajo? Bueno, mira, yo hace 1 año y medio trabajo en la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es una agencia gubernamental que trata diferentes temas. Uno de los temas es el acceso a la información pública y el otro es la protección de datos personales. Interesantísimo por demás porque somos muy sensibles al uso de nuestros datos personales. Nosotros, para el público que no conoce, tenemos una ley, que es una ley a nivel nacional, que es la 25326, que protege nuestros datos personales. Vos decís esos datos de la tarjeta de crédito, de Movistar, bueno, no vamos a decir marca, de los teléfonos, Exacto. Nosotros tenemos varios derechos que podemos ejercer ante esta ley, que es, por ejemplo, el derecho de acceso a la información de datos, o sea, qué datos tiene determinada entidad o determinada empresa en relación a nuestra persona, y podemos ejercer ese derecho que está regulado en el artículo 14. También esto que vos mencionabas, por ejemplo, quiero que se elimine mi dato de una entidad. ¿Cómo ejercemos esa eliminación, esa supresión? Eso antes en el Veraz era una cosa terriblemente dificultosa. Había gente que te cobraba mucho dinero por hacerlo y finalmente lo hacía y al mes volvía a aparecer. Eso Lili, pasó. la novedad es que esto es un trámite gratuito que se puede ejercer ante la agencia. Previo, el ejercicio del derecho lo tiene que hacer el titular del dato, y si la empresa no responde a ese derecho que uno solicita, la agencia interviene como organismo de control. En ese organismo de control, si la entidad no cumple, se lo multa, porque la ley regula multas que van desde 10.000 pesos hasta 100.000 pesos aproximadamente. Pero la gente de los cuales las bases de datos que ustedes manejan son simplemente las tarjetas de crédito y los bancos y los teléfonos, o qué tipo de organismos son los que tienen los datos registrados ustedes. Claro, dentro de lo que es protección de datos personales, todas las empresas, incluso las personas físicas, están obligados por ley a registrar sus bases de datos, que es a nivel general. Las bases de datos no se registran en forma particular, sino es a nivel general lo que se registra. Y si no se registran, esas empresas están multadas también, podrían llegar a ser multadas. Pero uno como consumidor se entera si va a hacer un reclamo, digamos. Por supuesto. Es decir, si no sé, el dentista tiene que tener todo registrado. Exactamente, está obligado a registrar sus bases de datos. Eso lo dice la ley. Algo muy novedoso que también tiene la agencia en cuanto a protección de datos es el registro de documentos cuestionados. Que esto ¿Qué es es eso? cuando uno pierde o extravía su DNI, puede acercarse a la agencia o el trámite se puede realizar online para registrar el documento que extravió o le robaron, y para evitar futuros robos de identidad. Que hoy en día los robos de identidad están en todos lados, diríamos. Pero claro, el famoso que a mí me pasó en los 80, que te robaban, que te hacían el documento y la tarjeta mellizos y salían a comprar por la vida. Pero o sea, esto es independiente de hacer la denuncia policial. No, es un requisito fundamental hacer la denuncia ante Claro, una pero fiscalía. aparte ir. Y claro, una vez que uno tiene la denuncia policial ante fiscalía o ante cualquier policía, ante cualquier comisaría, se acerca a la agencia, llena un formulario en donde quiere y solicita que ese documento esté cuestionado en la base de datos. Entonces, cualquier persona que quiera falsificar una identidad con un documento que roba o encuentra, las empresas están obligadas a chequear si ese DNI está cuestionado. Y acá yo veo incorporación al registro de documentos de identidad cuestionados. Un link, les cuento que estoy en la página AAIP. Exacto. AAIP, y entrando a esa página que es de argentina.gov.ar,
hay un acceso a un montón de links, dentro de los cuales, se los cuento: acceso a la información pública, trámites y servicios, normativa, y uno, protección de datos personales. Pero también esto tiene que ver a que lo que uno escucha habitualmente, de que hay bases de datos que se venden. Totalmente. O sea, que el señor Google, por ejemplo, tiene que presentar su base de datos, o el señor Facebook. Sí, totalmente. Si tienen domicilio, todo es en domicilio de República Argentina, todo a nivel territorio nacional. O sea que estos señores no les vamos a poder sacar los datos. A ver, estamos hablando de una ley que requiere de un montón de cosas. Tiene que ver eso con el consentimiento. El consentimiento que se da, que está plasmado en un artículo de la ley, que el consentimiento que dé el titular del dato con respecto al traspaso de datos o cesión de datos. Esa famosa letra chica que siempre le ponemos acepto y no leemos, ¿no? Totalmente. Ajá. Y vos me estabas contando algo del tema de las llamadas publicitarias que nos aturden continuamente. ¿Se puede hacer algo con eso? Se reciben muchísimos reclamos con respecto a eso. ¿Y de dónde saca esa gente los datos? ¿De las bases que se venden? Bueno, hay muchísimas cosas ilegales. Una de las que vos mencionás es esos bases de datos que son vendidas sin consentimientos de titulares. Y para eso en la agencia funciona el registro nacional No Llame, que es cuando las empresas llaman, diríamos, insistentemente por teléfono, o llegan publicidades a través de también de los teléfonos que uno no quiere recibir. Entonces permite hacer un trámite online justamente, o un trámite llamando al 147 y denunciando ese registro, que no quieren que aparezca o no quieren más esa publicidad, permiten denunciarlo ahí, y bueno, hay un montón de denuncias. O sea que el trámite sería: yo me inscribo en el 146 para que no me llamen, y pasa un tiempo para que eso opere, o sea, no sé, calculo un mes, una cosa así. Pero si a mí, que yo soy de una empresa A de teléfono, me insisten de la empresa B, me torturan todos los días con 3 mensajes de texto, llamo al 146 y digo: señor, me están molestando de la empresa B, y ahí lo estoy denunciando. Exactamente. Lo que se hace es, desde la agencia, analizar cada una de las denuncias y ver si son competentes y conforme, porque recibimos un montón de denuncias por día en relación a eso, y se ve si son competentes o no. Mucha gente también se confunde con lo que es defensa del consumidor con lo que es la protección de datos. Entonces ahí hay que ver si nosotros somos competentes o no somos competentes. Pero ¿cómo llegarías a confundirte? No entiendo. Porque muchas veces hay acuerdos que se hace con defensa del consumidor, por ejemplo, un acuerdo de deuda que tiene un determinado ciudadano con una empresa y sigue figurando en el Veraz, por ejemplo. Entonces el ciudadano pide que se elimine ese dato de deuda que tiene del Veraz. ¿Por qué? Porque ya llegó a un acuerdo con defensa del consumidor y por ahí Veraz no le elimina el dato. Entonces es ahí donde, si el denunciante hizo el requerimiento y la empresa no cumplió, es ahí donde nos llega la denuncia a nosotros. Sería como una habeas data judicial, pero a nivel de administrativo en este caso. Y es decir, entonces los datos yo le puedo pedir a mi tarjeta de crédito todos los datos que tenga mío, y me los tiene que dar. Exactamente, eso es un derecho de acceso. Si el banco no cumple con ese derecho de acceso, ahí podés presentar vía trámite online la denuncia en la agencia. ¿Y qué pasa con la información bancaria, que siempre es tan sensible? ¿Ustedes cómo se maneja eso? Es una gran pregunta eso de la información bancaria, porque nosotros tenemos el Banco Central, que es quien regula toda la información de las entidades bancarias, y son las entidades bancarias quienes deben informar al Banco Central en relación a deudas o la relación financiera en la cual se encuentra el ciudadano. Y muchas veces la actualización de la información del Banco Central la actualiza cada 3 meses. Pero muchas veces pasa que la información no llega correctamente al Banco Central, y es ahí donde existe el problema de que no hay buena relación entre Banco Central y entidades financieras.
Mirá vos, bueno, ¿y qué pasa si me niegan información pública? ¿Yo puedo reclamar? ¿Puedo...? Si se deniega un acceso de datos, primeramente hay formularios que son optativos, que están en la página de la agencia, en la cual el ciudadano puede acceder, puede presentarlos en cualquiera de las entidades, y si se deniega esa información o ocurre silencio, transcurrido un plazo que marca la ley en el derecho de acceso, es un plazo de 10 días. Si en esos 10 días no responde la entidad, pueden presentarlo en la agencia y a partir de ahí empezamos a actuar nosotros como organismo de control. Y atentos, atentos todos, que tenemos derechos, y entonces lo importante es saber que los tenemos para que pidamos que se puedan cumplir. Y gracias Mirela Botafogo, esta chica alemana, abogada que siempre nos trae la mejor información. Gracias por estar acá.